después de esta pequeña pausa comercial para continuar con nuestro segundo bloque aquí en Actualidad y Política, donde conversamos no solamente actualidad política, sino que también contingencia y distintas problemáticas que ya se ha hecho habitual y a usted también se le ha hecho habitual en sus casas, ¿cierto? Poder vernos en los días martes y jueves, donde podemos hablar de manera un poco más extensa distintos temas que atañen precisamente a nuestra gente, a nuestra región, a nuestra comuna también. Y uno de los temas que también ha sido muy complejo, bueno, tiene que ver con el tema de la educación, de los profesores, de los alumnos, cómo lo han hecho durante todo este año de pandemia, que ya está confirmado que de no haber una vacuna o de no haber una solución, ¿cierto? Comenzarían en marzo del año 2021, y donde todo este periodo, este año, han tenido que hacerlo a través de las distintas plataformas digitales, tecnología que, o sea, pandemia que a todos nos encontró de sorpresa, y tecnología que todos de alguna forma u otra nos hemos tenido que ir adaptando poco a poco. Bueno, por lo mismo queremos presentar y conversar tomando todos los resguardos necesarios, distanciamiento físico y todo lo que usted ya sabe y que yo digo siempre que ya la debo tener aburrido, me imagino, en sus casas, porque a cada rato digo que tenemos, pero hay que ser majadero con eso para evitar riesgos de contagio. Vamos a presentar a Miguel Pailalev Catrilev. Él es director, fíjese, del Colegio Betel, particular subvencionado, ¿cierto?, ubicado en el centro de la ciudad, ¿cierto?, en calle Bilbao. Este es un colegio relativamente, no sé si pequeño, no, pero de 180 alumnos, pero que tiene alumnos de muy alta vulnerabilidad, un 90% aproximadamente, y es de primero a octavo año básico. Él es profesor de educación en general básica en matemática y también tiene un magíster de didáctica también en matemática. Así que, ¿cómo estás, Miguel? Bienvenido, muchas gracias por poder venir acá. Gracias por la invitación para poder contar un poco nuestra experiencia, cómo ha sido este año 2020 con respecto a la educación, que ha sufrido una transformación del aspecto formal a educar a distancia, cosa para la que yo creo que ninguno de los profesores, independientemente del establecimiento, estaba preparado en realidad. Nadie estaba preparado. Yo creo que ni los profesores, ni los alumnos, ni la educación de la comunidad escolar, digamos. Exacto. Nadie estaba preparado. Bueno, nosotros mismos tampoco estábamos preparados, y sobre todo me imagino para los docentes que tienen un poquito más de edad, les ha costado un poco más el tema de poder hacer esas clases a distancia. Cuéntanos ahí la experiencia que han tenido ustedes como colegio desde, por ejemplo, el día 1 hasta ahora, porque me imagino que cada vez se ha ido un poco dificultando, ¿cierto?, todo este proceso, y además con este escenario tan incierto que tenemos, que primero, claro, era la crisis sanitaria, y dijimos, no, va a durar 2, 3 meses con suerte, o 4, ya sabemos que va a durar por mucho tiempo más, y después de esta crisis sanitaria que trajo como coletazo, ¿cierto?, las consecuencias económicas, muchos padres quizás quedaron sin trabajo, todo un tema. ¿Cómo ha sido para ustedes como colegio? Mira, desde el primer día en realidad nosotros entramos al año escolar ya previendo a lo mejor esta noticia que se estaba divulgando por los medios de comunicación acerca del COVID. Entonces yo recuerdo que el primer día preparamos a todos los niños porque le hacemos un recibimiento para los alumnos nuevos y todo. Y lo primero que yo mencioné, y colocamos carteles en el colegio acerca de los cuidados que había que tener, y eso debe haber quedado por ahí en las redes sociales donde lo publicamos. Fuiste bien. Sí, fuimos proactivos en ese aspecto. Visionario, digamos. Y le mencionamos acerca de lo que sabíamos de la enfermedad a los niños, pero nosotros internamente también lo vislumbrábamos como algo, oye, eso está pasando por allá. Claro. Pero no lo veíamos como algo que pudiera afectarnos tempranamente. Ya el viernes 13 nos fuimos con la incertidumbre porque decían, ¿sabe qué? Se van a suspender las clases en algunos lugares, se han detectado algunos casos, y ya el día 16 de marzo nos vimos en la realidad de que, ¿sabe qué? No vuelvan a clase. Y como no había nada preparado y el ministerio tampoco había previsto una situación como esta, aparte de las limitaciones que todos los docentes tenían con respecto a las plataformas que iban a comenzar a utilizarse en el futuro, nos quedamos como en stand-by. ¿Qué hacemos aquí?
fueron como 15 días, diría yo, en los cuales estábamos viendo las noticias, estábamos viendo que los casos aumentaban, estábamos viendo que había que tomar medidas sanitarias con respecto a la misma vida cotidiana de uno. Claro, había que confinarse, que pedir permiso para salir a la esquina, entonces teníamos una reclusión nocturna, pero bien complicada. Sí, sí. Y con respecto a todo eso, lo que más nos costó es que todo este proceso ha hecho que los apoderados se involucren de manera directa con el aprendizaje de sus hijos en el hogar. Y eso ha sido un esfuerzo que es complejo. Es complejo porque desde el Ministerio de Educación a veces, y no es una crítica, sino que es algo constructivo, se parte asumiendo ciertas cosas que no, en la realidad no son viables. Por ejemplo, que todos tienen conectividad, que todos tienen un celular con los gigas necesarios para poder conectarse a una plataforma. Claro. Que todos tienen un computador y a veces ese computador lo tienen que compartir con sus hermanos, con sus papás, que también tuvieron que hacer teletrabajo. O sea, es una cosa que yo creo que nadie la esperaba, pero también eran factores que había que tomarlos muy, muy en cuenta. Exactamente. Y una vez que nosotros ya tuvimos las primeras directrices del Ministerio de Educación, durante el primer semestre siempre se manejó la idea de que, miren, ¿sabe qué? Por el momento y después vamos a volver. Claro. Y nosotros como docentes estábamos en esa tensión. Cuando volvemos, los apoderados también, la incertidumbre. Después ya cuando vimos que el asunto se complejizó y a nivel mundial veíamos las cifras y veíamos que Chile iba detrás de esas cifras, nos dimos cuenta que verdaderamente era bien poco probable que volviéramos a clase durante el primer semestre. Y ya terminando el primer semestre, en el mes de junio, julio, nos dimos cuenta de que verdaderamente el año se había acortado bastante como para poder asumir que íbamos a volver a clase. Lo que hizo que en el segundo semestre, de manera un poco más sistemática, nosotros pudiéramos abordar este tema educativo con los niños. Ahora, el trabajo que nosotros desarrollamos con los apoderados comenzó primero lo más fácil, por WhatsApp. Ya. Entonces, la instrucción fue, profesores, por WhatsApp, armen sus cursos y comiencen a informar a la comunidad educativa acerca de los objetivos de aprendizaje que vamos a priorizar durante esta primera etapa. Como no podíamos salir, no podíamos entregar guías físicas de aprendizaje, optamos por trabajar con los textos de estudio. Ya. Salvo algunas excepciones, por ejemplo, primero y segundo básico que trabajaron con cuadernillos de trabajo, otorgados por el Ministerio de Educación también. A principio de año un programa se llama Leo Primero. Ya. Entonces, primero y segundo básico pudimos armarlo de esa forma. Ahora, lo complejo era, por ejemplo, trabajar con primero básico. Claro, o sea, ahí tenían que involucrarse netamente los más cercanos, porque los profesores no podían... ¿Cómo le enseñas a leer a un niño de primero básico? ¿Cómo le enseñas a escribir y todo? Claro. Así que eso, como te dije al principio, involucraba un acompañamiento de los apoderados que, sabiendo la condición en la que estábamos, como tú misma dijiste al comienzo, apoderados que perdieron su fuente laboral, que estaban en una tensión emocional en sus hogares, y más encima existía esta realidad nueva de tener que educar a los niños en el hogar. ¿Cómo asumes tú eso de la noche a la mañana? O sea, en el fondo les cambiaste completamente el escenario. Las aulas, digamos, se trasladaron a las casas y estamos hablando de casas de familias, de casas de niños que son realidades completamente distintas. Por lo menos en las aulas ya los tenías a todos juntos y ahora acá. Entonces, me imagino que lo complejo para un profesor, precisamente porque en la aula, claro, le daba clases a todos por igual, pero ahora es más individualizada, personalizada. Entonces, mayor aún el trabajo de ustedes. Sí, para los profesores nosotros adoptamos, mira, para resumir un poco cómo se ha trabajado hasta este momento, nosotros trabajamos con clases virtuales con los niños. Ya. Estas clases son generalmente a través de Zoom u otra plataforma a la que tengan acceso los apoderados. Pero la realidad es que no el 100% de los alumnos o apoderados son los que se conectan o pueden conectarse, ¿ya? Por el problema de conectividad que hay generalmente o por el tema de manejo de redes, que algunos no saben cómo operarla también en su casa. Desconocen. Exactamente. ¿Y ahí no pudieron hacer alguna Sí, nosotros lo que implementamos, la locomoción que teníamos en el colegio que llevaba a los alumnos, esa misma locomoción se transformó en el medio por el cual llevábamos las guías de aprendizaje hacia las casas. Entonces aquellos que no se podían conectar comenzaban a trabajar de esa manera. Luego ya cuando lo sistematizamos, adoptamos la metodología de aula invertida. El aula invertida
da prioridad a que el aprendizaje se fomente desde el hogar. Entonces, con anterioridad a las clases, que son 2 o 3 veces semanales las clases a distancia, con anterioridad se entregaban estas guías de aprendizaje. Las entregábamos o bien el día que iban a buscar su canasta familiar, entregada por Junaev, que esa es una de las labores que también los profesores han estado haciendo. ¿Vía electrónica? No, tampoco. No, bueno, las canastas tenían que ir a buscarla ahí. No, pero me refiero a la guía. Las guías las publicamos en la página del colegio, colegioveterosorno.cl. Y por lo menos los meses de abril y mayo. Después ya cuando vimos que no todos podían bajar la guía, imprimir la guía, es que adoptamos este sistema de entrega de guía a domicilio. Entonces, los apoderados que iban al colegio a buscar su canasta podían llevar su guía, pero aquellos que estaban imposibilitados por temas económicos, por temas de distancia, o porque tenían que sacar o 2 permisos a la semana y no podías ir solamente a buscar una guía o una canasta de alimentos, le entregábamos la canasta de alimentos y su guía de aprendizaje. Perfecto. Entonces, esas guías de aprendizaje que trabajaban los alumnos... Y eso lo llevaban ustedes, los profesores, con recursos propios, ¿no? Sí. O sea, no, con recursos del establecimiento. La ley SEP nos ha ayudado bastante en eso, en realidad. Y hemos podido invertir. Además que la ley SEP lo que permite es que esos recursos que llegan constantemente a los establecimientos puedan invertirse en recursos de aprendizaje. Ahora, cuando surgió todo este tema de la pandemia, lo que hizo fue el Ministerio de Educación es modificar en qué se podían gastar estos recursos. Y ahí se podían gastar, por ejemplo, en contratación de plataformas para poder educar a distancia y todo eso. El tema no era tener una plataforma, el tema era cómo haces tú que alguien se conecte. Claro. Ese es el tema primordial. Así que tenías que entregarle un computador y un internet, una cosa así, claro. Porque como tú dijiste hace un momento atrás, no todos tenían computador. Entonces, con esta aula invertida, con la entrega de las guías anticipadas, llegaban la semana de repasar los objetivos de aprendizaje priorizados que entregó el Ministerio de Educación. Nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Las clases que tomaba el profesor, consultaba y repasaba aquellos contenidos, objetivos de aprendizaje que ya el alumno tenía en su casa. Pues se llama aula invertida. Entonces, eso también implicaba, por tercera vez lo decimos, un recargo para los apoderados en sus hogares. O sea, para que lleven adelante eso. Necesitamos también un trabajo mancomunado. Mira, la experiencia al principio positivo, fue positivo, muy positivo, porque nos permitió conocer también a los profesores. Cómo los profesores podían sortear en realidad este tema de que, porque aquí viene otra complejidad. Como ya no puedo ir al colegio, ¿cómo hago para comunicarme con el profesor? Entonces, el profesor generalmente trabaja hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, hay apoderados que llegan a su casa a esa hora después de su trabajo y tienen que comunicarse con el profesor. Entonces, ahí también se vio y se franqueó este tema de que de repente nosotros cumplimos nuestro horario, nos vamos para la casa, pero el profesor siempre tiene pega. El profesor siempre tiene pega. Y aunque no hubiéramos estado en pandemia, el profesor trabaja hasta en su casa muchas veces. Esa es la verdad de las cosas. Nuestra profesión es así, es una demanda y una vocación en realidad completa. O sea, de verdad, yo le saco el sombrero, sobre todo ahora en estos tiempos. Yo tengo varias amigas profesoras que corren para allá, ¿no? Que tengo que ir a ver a mi alumno y con recursos propios incluso. Exacto. Así que, ¿no? Y la imagen generalmente que tiene la comunidad es una imagen de que el profesor desarrolla su actividad como cualquier persona y después vuelve a su hogar. Y con esta pandemia muchos pensaron que esta situación había dado como libertad a los profesores para hacer sus clases cómodamente en su casa, pero hay que preparar material, hay que hacer trabajo individualizado. Nosotros uno de los plus que tenemos también como colegio, aparte de trabajar con este sistema del aula invertida, en que los apoderados se acoplaron muy bien, gracias a Dios, incluso aquellos que no trabajaron durante los primeros meses, al final también se acoplaron a este trabajo. Así que fue satisfactoria la experiencia, pero lo que nos ayudó bastante también fue el proyecto, o programa, mejor dicho, de educación integral que tenemos nosotros, que cuenta con profesionales como fonoaudióloga, como psicólogo y 5 profesoras que son diferenciales y psicopedagogas. Ellas tomaron los casos más complejos. Entonces pudieron ir trabajando y avanzando con aquellos alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Así que eso también nos ayudó a fortalecer el trabajo como equipo profesional. ¿Y han tenido algún grado de deserción, digamos, de los alumnos? Lo que ha pasado es que han habido casos puntuales de aquellos alumnos, ya bien sea por voluntad del apoderado
por situaciones particulares que ha generado la pandemia, que no han podido a lo mejor llevar el ritmo. Y por aquellos apoderados que a causa de esta misma pandemia tuvieron que emigrar. Tenemos apoderados, por ejemplo, que se fueron a Chiloé. Entonces se les complejizaba. Claro. Entonces algunos decidieron no cambiarse de establecimiento, sino que continuar, porque como habían clase a distancia en el colegio que estuvieran, iban a tener clase a distancia. Claro. Así que esos han sido como los casos más complejos. Y los otros que han migrado por cambio de ciudad por temas de trabajo. Pero ninguno, gracias a Dios hasta el momento, ninguno ha sido a causa, por ejemplo, de una mala entrega en los contenidos o que no estén contentos con lo que se ha hecho. Son más que nada repercusiones que ha tenido el efecto de la pandemia. Porque si un apoderado pierde su fuente laboral, tiene que buscar dónde poder trabajar en realidad. ¿Y de qué manera están visualizando, por ejemplo, el trabajo para el próximo año? Te comentaba fuera de cámara, digamos que yo igual estuve hablando con la Seremi de Educación. Bueno, hubo un tiempo en que varios colegios solicitaron al Ministerio de Salud, ¿cierto?, evaluar el tema del retorno paulatino a clases presenciales. Sin embargo, volviendo al tema de la Seremi, decía que han tenido que disminuir, digamos, todos los ítems que tenían preparados. No sé cómo se le llama, la verdad, no soy experta en eso, pero los ítems que tenían preparados para el año 2020, no sé, el primer trimestre tenían que aprender tal y tal cosa, el segundo trimestre igual, el tercero, y al final como que se quedaron, al final decidieron a nivel ministerial evaluar solamente con el primer trimestre, todo el año. Entonces igual ahí yo le decía, pero van a quedar algunas, obviamente, falencias de los niños, sobre todo de estas nuevas generaciones. Exacto. Lo que se hizo fue una priorización curricular, pero esa priorización curricular no consistía, de acuerdo al formulario entregado por el Ministerio de Educación, en disminuir los contenidos, sino más que nada en hacerlos más específicos y trabajarlos de manera transversal con las demás asignaturas. Ese era el objetivo. Buenísimo. Y eso se hizo en todas las asignaturas, menos en tecnología ni orientación. ¿Por qué? Porque orientación, tecnología tiene súper pocas horas durante el año. En segundo ciclo son 38 horas. Así que es 1 hora por semana. Entonces, el gran problema era cómo yo le entrego todos los contenidos, todo lo que paso yo durante el año, que a veces falta tiempo también. ¿Y cómo hago para entregárselo ahora a distancia cuando no tengo clases todos los días, no los veo siempre? ¿Cómo lo hago? Entonces, la priorización de objetivos de aprendizaje, lo que hizo fue trabajar en conjunto con las demás áreas también, e ir evaluando con esas demás áreas. Ahora, esa priorización de objetivos, obviamente, aunque no era el sentido, involucraba una disminución de todo lo que tú podrías ver si estuvieras con un alumno constantemente en el hogar. Ahora, ¿cómo se proyecta el 2021? El Ministerio de Educación ya dio directrices la semana pasada. Estamos por ratificar nuestras dudas durante esta o la otra semana con la Dirección Provincial de Educación. Con respecto a lo que se dijo en esa instancia, lo que se dijo era que las clases 100% online ya no iban a seguir. Pero esto para el otro año. Para el otro año. Y se iba a dar ¿cómo se llama? Prioridad a las clases presenciales. Ahora, lo que quedó en el aire para el próximo año es cómo se van a desarrollar esos casos especiales de aquellos apoderados también temerosos, de aquellos alumnos que viven con personas con riesgo de contagio, con adultos mayores. ¿Qué va a pasar con esos casos? Entonces, ahí quedó como un stand-by. La persona del Ministerio de Educación de Santiago dijo que eso estaba en observación todavía. Yo lo que creo es que va a haber una vuelta parcial el próximo año con respecto a este año. Este año termina el 23 de diciembre y toda la evaluación que se ha hecho a distancia ha sido una evaluación en primera instancia formativa. Pero esa evaluación formativa, que no lleva una nota específica. Claro, sí, en el fondo, aquí la idea, sí, también me lo explicaba, que la idea era un poco sacar lo mejor de cada alumno, ¿cierto?, en sus distintos temas. La idea de todos estos planes, porque hubo que hacer un plan que nos solicitó el Ministerio de Educación también, 2 planes. Un plan que era de la continuidad de aprendizaje, que era cómo nos íbamos a ordenar como colegio y cómo íbamos a trabajar con los alumnos, eso se hizo. Y el segundo plan era el plan de retorno, si es que volvíamos a clase.
donde se iba a manejar también esta priorización, íbamos a trabajar a media, o sea, con los alumnos que iban al colegio y con los que seguían en su casa. Pero eso quedó a voluntad del sostenedor del establecimiento. Y la mayoría de los colegios no volvió presencialmente a sus establecimientos. Solamente algunos, no conozco experiencia de algunos que hayan vuelto, pero sí sé que algunos volvieron a clases presenciales. Ahora, así que una niña en San Juan de la Costa volvió. Exactamente. ¿Te acuerdas de esa noticia? Sí, hay colegios rurales que tenían 2 o 3 también que los impulsaron también a volver a clases porque no había riesgo, porque eran pocos. Pocos, pues, claro. Pocos. El tema es que cómo lo organizas. No sé, ¿cuántos alumnos, por ejemplo, tienes tú en una sala? En una sala promedio tenemos 26 a 27 alumnos. Ya, pero juntos. Entonces ahí tendrías que tener la mitad. Claro. Por ejemplo, el plan de retorno que nos pidieron para este año, y que seguramente va a ser el mismo que vamos a emplear para el próximo año, tenía jornadas diferidas. ¿Ya? Algunos alumnos online y otros presencial, y ahí iban rotando, ¿no? Sí, una era eso, afrontar el tema de los que no querían volver, pero con los que querían volver, ¿cómo lo hacemos si los de 26 quieren volver 20? No podemos tener los 20 en el aula, porque hay que tener, de acuerdo a la normativa, un distanciamiento social. Por supuesto. Y lo otro, ¿cómo también controla a un niño primero, segundo básico, la mascarilla, que tiene que ver con la utilización del alcohol gel? O sea, de verdad, súper complicado. Porque, son temas complejos. Lo que nosotros pensamos es hacer clases, por ejemplo, por bloque. Hacer un bloque, pero no todos los cursos. A 10 alumnos, por ejemplo, que estuvieran dentro de un aula. Y de ahí, sin recreo. De ahí se irían para sus casas, o sea, estarían por bloques en el colegio, porque resulta que si tú los tienes toda la mañana, eso habíamos propuesto en nuestro plan individual, porque había libertad en el plan. Pero el problema que surgía era como, si yo lo quiero tener 3 bloques en la mañana, ¿qué pasa con esos 2 recreos? Va a haber interacción, sacada de mascarilla, interacción en el baño, es muy complejo tratar de limitar eso, y como dices tú, ¿qué hacemos con los niños más pequeños? Que no juegues, no hagas esto, no, imposible. Así que lo que hicimos fue centrar nuestro esfuerzo en que esa evaluación formativa se transformara en una nota después, por el trabajo realizado del alumno. Siempre utilizando el principio de flexibilidad con cada uno de nuestros alumnos, porque todos los casos son distintos cuando tú educas a distancia. Visionariamente eso es lo que pretende la reforma educacional, que creo que comenzó este año justamente, me decía la propia Seremi. Quiero preguntarte algo que no deja de ser menor, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de la salud mental, tanto de los alumnos, de los profesores. No ha sido un año fácil para ninguno, para nadie de nosotros, ¿cierto? Sobre todo, más aún con esta incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar en el verano. Se habla de que puede haber algún rebrote en marzo, entonces están todas esas incógnitas, disyuntivas, que al final uno realmente no sabe qué va a pasar. Entonces, de ahí, ¿de qué manera están trabajando ahora, hoy día, el tema de la salud mental, y de qué manera están vislumbrando el próximo año, por ejemplo, el diagnóstico? Porque obviamente estamos hablando de un año entero de niños en casas, en sus casas, pero con realidades completamente distintas, que van a llegar nuevamente quizás al colegio con otra, no quiero decir con otro problema, pero sino que también con un tema de salud mental complejizada, tanto ellos como sus padres, y ustedes también como profesores. Mira, así como nosotros ya prevemos que van a haber vacíos con respecto a los contenidos, que tiene que ver con la parte formal del aprendizaje y que tenemos que asumirlo durante el próximo año, nosotros hace tiempo firmamos este convenio con el programa Habilidades para la Vida, con Cristian Miranda, que está a cargo de ese convenio. Así que Cristian ha sido un apoyo fundamental, porque durante el término del primer semestre nos hicimos la misma pregunta: ¿qué pasa con el encierro? ¿Qué pasa con los niños que no pueden salir a jugar? ¿Qué pasa con la sobrecarga que nosotros le estamos poniendo también en el plano educativo? Con la relación de los padres también, que el confinamiento también ha aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar. O sea, son miles de cosas que pasan. Son muchos los factores que el tema económico también, claro. Sí, ese es un tema. Mira, nosotros ya haciendo en paralelo un comentario con respecto a eso, como te dije yo, Cristian, junto a nuestro jefe técnico, Carlos Aguilar, y a nuestro coordinador de
¿cómo se llama?, de convivencia, Cristian Alvarado, se hizo un trabajo bastante bueno con respecto a esto. Nosotros hicimos sesiones con los apoderados de primer ciclo y nos facilitaron psicólogos, nos facilitaron un sociólogo también, y pudieron haber oportunidades donde los apoderados se abrieron con respecto a qué estaba sucediendo durante todo este tiempo en sus hogares, en sus vidas, y sirvió de desahogo y de descanso para los apoderados que participaron. Catarsis que son muy necesarias para todos nosotros. Fueron jornadas muy buenas, y también lo replicamos con los profesores y con los asistentes de la educación, porque hay que reconocer que los asistentes de la educación son un apoyo fundamental para que el colegio pueda también llevar a cabo todo lo que se propone con respecto a esta educación a distancia. Claro. Así que es increíble cómo fuimos descubriendo de repente cosas que sucedían, soledad, incomprensión, frustración, incertidumbre, claro. Exactamente. Y temor, mucho temor con respecto... Lo que te genera ansiedad, y ahí uno comienza con esas típicas crisis de pánico, crisis Exactamente. Complicado. Así que ese convenio, yo lo recalco porque el Servicio de Salud de la Municipalidad, o la Dirección de Salud del municipio, fue bastante importante para nosotros en ese aspecto. Y pretendemos, porque ya renovamos el compromiso para el próximo año, seguir trabajando en esa área. Ahora ya, si volvemos a clase presencial el 2021, nosotros también contamos con un psicólogo que es nuestro orientador, y esperamos también tener más charlas con los apoderados con respecto a todo este tema, porque una de las cosas que nosotros necesitamos, porque a veces somos como esas ollitas a presión, cuando nosotros no conversamos, no nos abrimos con respecto a nuestras propias realidades, terminamos frustrándonos, terminamos no queriendo incluso la vida o las situaciones que nos toca vivir. Nosotros tenemos un eslogan como colegio. Nuestro eslogan es creando sueños para el futuro. Calza perfecto. Calza perfecto en estos tiempos, digamos. Y hace 17 años tenemos ese eslogan y hemos tratado de trabajar en virtud de ese eslogan. Nosotros, como te decía yo, hemos tenido experiencias muy satisfactorias como colegio. Nuestros niños, que muchos de ellos a lo mejor, yo no lo digo de manera despectiva, porque a veces nosotros esos términos que utilizamos como vulnerabilidad, a los apoderados tampoco les gustan mucho y a veces resultan discriminatorios. Nuestros apoderados que han tenido, yo diría, más dificultades o menos oportunidades, podríamos decirlo también, también para sus hijos, hemos tratado de estar con ellos ahí. Yo quería mencionar dos cositas con respecto a casos con estos alumnos. Uno, y no creo que se me escape. Siempre me dicen que estamos casi en la hora. Es Benjamín Leal. ¿Ya? Él es un ex alumno. Él, para que veas tú la magnitud de los lazos que se establecen del colegio con los alumnos, que después de tantos años, nosotros seguíamos teniendo esa estima por Benjamín Leal. Y Benjamín Leal tenía cáncer, tenía leucemia. Y Benjamín partió este año, desde la ciudad de Valdivia, donde estaba él hospitalizado y estaban siguiendo su tratamiento, y pronto a hacer un trasplante de médula. Y toda la comunidad educativa aportó también para el bienestar de Benjamín. Y yo no quería pasar esa instancia. Y ahora tenemos otro alumno, que es Joaquín Alvarado, el sexto año básico. Joaquín Alvarado fue sometido el jueves pasado en Puerto Montt a una operación a su cerebro por un tumor. Se le extrajo el 80%. Yo conversaba con la mamá y es probable que esta semana, este jueves, tenga que intervenirlo nuevamente. Entonces, yo quería aprovechar de destacar estos dos ejemplos porque el involucramiento de los profesores y de nosotros como institución va mucho más allá de la enseñanza formal. Nosotros queremos nuestra comunidad, queremos nuestros alumnos y queremos que les vaya bien en la vida. Por eso nosotros nuestro eslogan, creando sueños para el futuro. Entonces, de esa perspectiva, los problemas que se presentan con todo el COVID, más que problemas, representan una oportunidad para que nosotros como seres humanos crezcamos, para que sigamos preocupando las necesidades de las demás personas. Seamos más solidarios también. Exactamente. Y eso es lo que quería destacar. No, finalmente. Por supuesto. Quiero dejarte algunos segundos antes que ya me empiecen a decir ahí algunos segundos ahí para que hagas el llamado que estimes pertinente a la comunidad escolar o no sé, o a la ciudadanía. Bueno, aprovechando la oportunidad de este espacio,
quisiera aprovechar de saludar a cada profesor, en realidad, independientemente de qué institución pertenezca, y felicitarlos por el esfuerzo, porque es un esfuerzo muchas veces poco reconocido. Yo reconozco en esta hora el esfuerzo de todos los docentes que han tenido que cambiar su modalidad de enseñanza para que sus alumnos salgan adelante, ya sea en el nivel básico, en parvularia o en la enseñanza superior. Así que mi saludo para cada uno de ellos. También para continuar con nuestro compromiso con todos nuestros estudiantes y nuestros apoderados, en cualquier institución donde tú te encuentres. Yo recuerdo, y ahora los dejo con esta frase, nosotros tenemos dentro de nuestros sellos educativos como institución el enfoque valórico cristiano. Y una de las frases que ahora me resaltan para cerrar y para traer un poquito también de alegría y esperanza a cada uno de ustedes, es que me acordé de una frase de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes decía: suele hacer llover Dios sus misericordias cuando más secas están las esperanzas. La verdad de las cosas es que frente al panorama que estamos viviendo, una de las cosas que nos mantiene en pie y que nosotros hemos tratado de difundir a nuestros apoderados es que Dios no suelta la mano de sus criaturas. Y eso es súper importante. Así que un saludo a todos nuestros colegas profesores y a todos los alumnos de nuestra región. Muy bonita reflexión, muchas gracias. Con nosotros ahí entonces Miguel Pailalev Catrilev, lo decíamos, profesor de educación general básica en matemáticas, magíster también, magíster didáctico, no sé, didáctica en matemática y director también del colegio Betel particular subvencionado de la comuna de Osorno. Una entretenida, interesante conversación de una realidad, cierto, de un establecimiento acá de la comuna, y así también como Miguel, usted también nos puede hacer llegar sus inquietudes acá, porque esa es la idea de este canal. Somos un canal regional y por ende también buscamos no simplemente solucionar, sino que dar a conocer las problemáticas de nuestra región. Nosotros terminamos, así que nos vemos en un próximo capítulo de Actualidad y Política. Hasta pronto.